el, tem- el tema de hoy es la iglesia y eh, quisiera preguntarles eh, que me digan más o menos como puedan, eh, brevemente, cuando digo iglesia, palabra iglesia, ¿qué, qué significa para ustedes? ¿Cómo la definirían? Eh, ¿Qué es la iglesia? Algunos me pueden dar una definición muy teológica, muy bíblica, muy correcta, otros pueden darme un pensamiento, pero no importa, lo que ustedes, entre todos, podemos comenzar arrancando qué es la iglesia. Si te preguntan, si tú tuvieras que definir, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo la definirían? ¿Cómo contestarían esa pregunta? A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Quién empieza? Johnny, a ver, te pregunto a ti. Para ti, ¿qué es la iglesia? Eh, bueno, para nosotros, o para mí viene siendo como un punto de encuentro con Dios y un punto de encuentro con el amor real, ¿ah? Que Dios nos expresa y a la vez el amor que los hermanos expresan por uno y el que uno siente por él, ¿me entiendes? Eh, es algo real, no es como ir a una casa de un amigo y, hola, ¿cómo estás? Porque uno va y le lleva algún regalito, algo. No, aquí es real y es como uno es. O sea, nadie le pide, no sé, no hay que llevar como un currículum vitae como para entrar, sino que el amor real que Dios nos expresa a cada uno de nosotros a través de la palabra, de todo lo que aprendimos y el amor de los hermanos también, ¿me entiendes? Muy bien, gracias. Bueno, muy lindo e interesante lo que tú dices. Es un punto donde se expresa el amor entre los hermanos y el amor de Dios, la iglesia. Bueno, gracias, Johnny. Bien, bien, me gustó. William, a ver, Bueno, ¿qué sería la iglesia? A ver, lo estoy poniendo en examen hoy. sí. Estamos Um, compartiendo. bueno, la iglesia realmente para mí no es tan importante el edificio, digamos, porque en sí la casa o el edificio, y si las personas que asisten ahí no, digamos, siguen los mandamientos del Señor, realmente el edificio no tiene importancia, no tiene relevancia. Cuando realmente se puede ser considerado una iglesia es cuando los que vamos ahí realmente seguimos y obedecemos la palabra y le seguimos al Señor. Para mí realmente es la iglesia, el seguir los mandamientos. Y son personas que siguen de verdad al Señor, honestamente, sinceramente, con todo el corazón, ¿verdad? Correcto, porque puede Sí, ser un edificio llamado iglesia, sí, pero pero ahí no seguimos los mandamientos cristianos, simplemente es un edificio. claro, muy bien, muy bien. Gracias, William, gracias. Está muy bien, muy bien. Personas que no es un lugar, simplemente un lugar físico, eso es lo que está recalcando William, muy bien. A ver, ¿qué más? A ver, José Nelson Bellot, ¿está por ahí? Buenos días, buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Buenos días está bien, porque hoy es el día, así que no se acabó el día. Pastor, para mí la iglesia es la iglesia. No, Okay. no. Yo creo que para mí, pastor, al punto de vista mío, así fríamente calculado, es una organización, pastor. Ok, sí, es una organización. Porque si nos ponemos a mirar, el Señor Jesucristo, Él organizó todo esto para que nosotros podamos tener un tiempo, ¿no? Y Él hizo la iglesia, entonces Él vino organizando todo, una organización para mí. Muy bien. Sí, sí, sí. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Ojalá que nos alcance el tiempo, pero
vamos a ir viendo todo eso que ustedes están diciendo, está bien, forma parte de la iglesia, y me gusta que estén compartiendo, muy interesante. Y a ver, ¿quién sigue? Javier, ¿estás? ¿Qué es la iglesia, Javier, para ti? Estoy de acuerdo con lo que han estado hablando los hermanos. Y también es costumbre, ¿no?, de decirle, es templo también de Dios, ¿no? Y allá nos reunimos, así mismo similar como nosotros vimos, el cuerpo de nosotros es un templo también de Dios, y vamos similarmente caminando juntos, ¿no? La iglesia y nosotros como cuerpo somos templo también de Dios, y donde nos podemos reunir y alabar a Dios y aprender la palabra de Él. Muy bien. Muy bien. Dijiste algo importante ahí, templo. La palabra templo tiene que ver... y eso es importante lo que estás diciendo, porque también se puede aclarar un poco, porque hay un poquito de confusión en algunas personas cuando se usa la palabra templo, porque asocian la iglesia, como decía William, con un edificio, pero en sí la palabra templo está contemplada dentro de lo que es la iglesia, así que después vamos a ver un poco más en ese aspecto, ¿no? Pero está bien, Javier, muy bien. A ver, seguimos, Milagros. ¿Estamos ahí? ¿Bien? Dígame si estoy aquí. Bien, Milagros. ¿Qué piensas? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué puedes decir de la iglesia para ti? La iglesia primeramente somos nosotros. Y como nosotros como iglesia, pues tenemos que ser ejemplo donde quiera que vayamos llevando la palabra del Señor. Esa es la iglesia, llevar la palabra. Es el trabajo de nosotros. Muy bien, muy bien. La iglesia somos nosotros, que tiene una misión, ¿no? Una misión. Bien. Muy bien, gracias, Milagros. De nada. Bien. Wolf, ¿qué piensas? ¿Qué dices de la iglesia? Sí, pastor. La iglesia es la congregación de personas que han sido redimidos, limpiados, lavados con la sangre de Jesucristo, ¿no? Amén. Amén. Muy bien, Wolf. Ahí diste una definición muy, pero muy bíblica, y ahora vamos a hablar de eso, porque estamos hablando cómo ve cada uno la iglesia, y tú diste una definición muy precisa, muy precisa. Gracias, Wolf. Y Paola, a ver, ¿qué es la iglesia para ti? Hola, buenas noches, pastor. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. La iglesia somos nosotros como personas donde compartimos la doctrina acerca de lo que profesamos, ¿no? De lo que vemos en ella. Somos cada uno de nosotros como la congregación. Muy bien, gracias, Paola. Así es. Muy bien, hermanos. Me gustaría, gracias por compartir. Todos dijimos cosas muy correctas, pero lo que nos enfoca, dije, todos compartimos, y es muy importante que podamos expresar qué es la iglesia, porque tenemos que ahora ir viendo que nuestra definición de lo que nosotros decimos de lo que es la iglesia coincida con lo que la Biblia dice, ¿sí? O sea, ahora ya dejamos de lado un poco lo que pensamos nosotros, que no estoy diciendo que esté mal, al contrario, están diciendo todas cosas correctas y están involucrando cosas que están bien y que son bíblicas, pero ¿qué tal si miramos ahora lo que la palabra dice acerca de la iglesia y vamos echándole un vistazo a lo que la Biblia dice en cuanto a la iglesia en sí, y en base a lo que la Biblia dice ya vamos a tener un panorama muy correcto, muy exacto de todo lo que es la iglesia y lo que significa la iglesia. Y para eso vamos a ir meditando en la Escritura, y a través de estos apuntes que yo les voy a compartir la pantalla, en cuanto a lo que es la iglesia, ¿sí? Yo les tengo ahí. Vamos a ir viendo algunas definiciones simples. La iglesia local dice, ¿cuál es el propósito de mi compromiso con la iglesia local? Acá dice algo interesante. Dios ha establecido 3 instituciones principales en la tierra. 1, la familia, el gobierno civil
y la iglesia local. Son las tres esferas de institución que Dios ha establecido, ¿sí? En la iglesia local, es la iglesia local la que ha sido comisionada por Dios para llevar a cabo sus propósitos en alcanzar a los perdidos y perfeccionar a los santos. Por lo tanto, el plan de Dios para el cristiano siempre se realizará al máximo cuando éste se encuentre conectado con la iglesia local. Acá lo que está hablando un poquito es en cuanto a la iglesia como una institución creada por Dios y con una misión, ¿sí? Dice, el propósito de esta lección es que el cristiano entienda la enorme importancia de la iglesia en su vida diaria. Y bueno, ¿qué es la iglesia local? Ahí estuvimos diciendo algunas cosas. No es un edificio. Nosotros los cristianos adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Esto lo dice Juan 4:4. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Corintios 6:19. La iglesia no es un grupo de cristianos bajo el nombre de alguna denominación. O sea, la iglesia en sí no es un grupo de personas que se congregan bajo un nombre, una denominación como pentecostal, bautista, alianza cristiana y misionera. Estos son nombres, son denominaciones, son el nombre de la organización, pero eso no es la iglesia. Y aquí hay una definición sencillita, pero que está ligada con lo que dice. Una iglesia local es un cuerpo de hombres y mujeres que han sido salvos. Fíjense, presten atención. Es un cuerpo de hombres y mujeres que han sido salvos, bautizados y llamados por Dios a servir en alguna área específica. ¿Sí? Es el que han sido salvos, bautizados y llamados por Dios a servir en alguna área específica. Esto está hablando de la iglesia, digamos, la iglesia local. Está formada por hombres y mujeres que fuimos salvados por la sangre de Cristo. Lo dijo Wolf recién, redimidos, salvados. En el momento que hemos sido salvos, pasamos automáticamente a formar parte de la iglesia de Cristo. Y ahora vamos a ir avanzando, qué es en sí la iglesia, pero les voy a ir adelantando. Cuando pasamos de muerte a vida, cuando somos salvos, pasamos a formar parte de una familia, de un cuerpo, que esté integrado por todas las personas que aceptaron a Cristo como Salvador personal. Cada persona que aceptó a Cristo como Salvador personal pertenece a Cristo y pertenece al cuerpo de Cristo y en sí mismo es parte de la iglesia de Cristo. Fíjense, y presten atención a esto. Si yo en este momento le hablo a una persona que no conoce al Señor y esa persona viene a los pies de Cristo y acepta a Cristo como Salvador personal, lo recibe y cree y pone fe en Jesucristo, esa persona, ¿es salvo o no es salvo? Es salvo, ¿verdad? Si yo le predico a una persona y acepta a Cristo, si ahora, en este momento. Sí, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿esa persona automáticamente pasa a ser parte de la iglesia, pasa a ser miembro de la iglesia de Cristo? En ese momento, si yo ahora en este momento le predico, ¿esa persona que aceptó a Cristo pasa a ser miembro de la iglesia de Cristo, sí o no? Sí, Señor, porque correcto. Él aceptó a Cristo ya. Al aceptar a Cristo en ese momento pasa a ser, fíjense, dos cosas. Lo que yo le explicaba el otro día a Ruth y a Paola, pasa a ser bautizado en el Espíritu, ya está bautizado, no en agua, pero en el Espíritu sí, que es lo más importante, pasa a ser salvo, y pasa a ser miembro de la iglesia de Cristo. Ahora, no está asistiendo todavía a ninguna congregación, no está yendo a ningún culto, no está yendo a ninguna reunión, pero sí pertenece a la iglesia. Ahora, ¿a qué iglesia pertenece? Pertenece a la iglesia de Cristo, simplemente. Se le llama la iglesia universal, pero no me gusta decir mucho esa palabra porque la asociamos con la iglesia Pare de Sufrir, pero en realidad es la iglesia de Cristo formada por todos los creyentes de todo el mundo. No tiene una denominación, no tiene un nombre, solamente está formada por aquellos que han creído en la obra de Cristo en la cruz y lo han recibido y han sido
receptores de la salvación, han pasado a ser salvos, hijos de Dios, hijas de Dios. Entonces automáticamente ya es un miembro de la iglesia, ya pertenece al cuerpo de Cristo, ya está en el cuerpo de Cristo, ya está dentro de la familia de Dios. Es una persona que ha nacido de nuevo. No va a ninguna iglesia local, no asiste todavía, recién conoció a Cristo, no se congrega, pero es miembro de la iglesia de Cristo. ¿Se entiende? Dice, sí, señor. en 1 Corintios 12:27, yo quisiera leerles algunos, vamos a ir leyendo algunos pasajes. Espérenme un segundito. Y si alguno lo encuentra, 1 Corintios 12:27. Bien, dice así, fíjense. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Nosotros que somos el cuerpo de Cristo. Ahora, fíjense lo que está diciendo acá, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende esto? Si uno, ¿qué es la iglesia? Si uno dice, si yo pregunto, ¿qué es la iglesia? Según la palabra de Dios, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ya decir eso, ya estamos dando una definición perfecta. El cuerpo de Cristo. Ya eso involucra un montón de cosas. Lo que pasa es que a uno le parece que esa definición no la entiende mucho o le resulta una definición un poco cómo que es el cuerpo. Justamente porque bíblicamente no escudriñamos mucho, entonces buscamos otro significado que nos guste más. Pero esta es la definición bíblica exacta. Es el cuerpo de Cristo. Ahora, cuando decimos el cuerpo de Cristo es que ese cuerpo está integrado por creyentes en Cristo y cada creyente pasa a ser un miembro, como si fuera un órgano de ese cuerpo. Entonces, presten atención a algo importante. Nelson dijo que la iglesia es una organización, ¿verdad, Nelson? Dijiste eso. Ahora, cuando se trata de cuerpo, es algo mucho más elevado que una organización. Porque se está hablando de un organismo vital. Entonces, fíjense, yo me puedo organizar para hacer un trabajo. Yo estoy, por ejemplo, formo un grupo de trabajo y nos organizamos para cumplir una tarea. Eso es una organización, una misión. O sea, nos organizamos para vender zapatos. Somos una fábrica de zapatos y vendemos zapatos. Una organización, una empresa. Pero no somos un cuerpo. ¿Se entiende? No somos un cuerpo. De manera que si uno hace algo mal, lo echamos, traemos a otro. Y la empresa sigue funcionando. Mientras que en un cuerpo, si alguien hace algo mal, todo el cuerpo se enferma. ¿Se entiende que es más complejo el asunto? Es mucho más elevado que una organización. Claro, un cuerpo está organizado. Si nosotros lo vemos, si hay una organización, es el cuerpo humano. El cuerpo humano está lleno de sistemas. Un sistema es una organización. Nosotros tenemos sistema digestivo, ¿sí o no? Sí. Si tomaste un café recién, tu sistema, hay un sistema organizado en tu cuerpo que está digiriendo el café. Y tú ni sabes eso, ni sabes lo que están haciendo, pero hay todo un montón de cosas ahí obrando, trabajando. Hay una organización perfecta que está haciendo que ese café vaya al lugar donde tiene que ir y los componentes se estén separando en distintas partes que tu cuerpo lo necesita. Y hay un trabajo impresionante. Sistema digestivo, sistema circulatorio, sistema nervioso, muscular, sistema visual, sistema de todo. Tenemos un montón de sistemas. ¿Qué quiere decir? Que son organizaciones. Es una organización, ¿sí o no? Pero fíjense, cuando la palabra de Dios dice que habla de cuerpo, está hablando de sistemas, de organización, pero de algo vital. Quiere decir que si una parte de ese
de ese cuerpo falla, todo el cuerpo se afecta. Entonces, cuando la palabra de Dios habla de cuerpo de Cristo, le está dando un nivel mucho más elevado que el de empresa o que el de organización. Porque está diciendo que todos estamos unidos vitalmente unos con otros. ¿Sí? Entonces, le podríamos decir que más adecuada sería la palabra, en vez de organización, organismo. Podríamos llamarlo organismo. Y fíjate qué tremendo esto, hermanos. Que Dios te haya escogido a ti para ser parte de un organismo vital y poderoso, viviente, como es la iglesia, no es algo maravilloso y extraordinario, ¿sí o no? Yo creo que sí. Sí. Porque si a mí me llaman de una organización, como por ejemplo una organización importante, para trabajar, para servir en esa organización, yo me pondría muy contento porque me consideraron, porque soy parte de una buena organización, pero ninguna organización del mundo se compara con el organismo que es el cuerpo de Cristo en la iglesia, porque es un organismo poderoso, en el cual Dios nos ha colocado. Y fíjate algo, si yo estoy fuera de ese organismo, me muero. Fíjate, si uno está fuera de una organización, no se muere, porque si yo estoy trabajando para Google y me voy a no sé, a otra empresa, a Toshiba, no me pasa nada. No afecta mi vida. Sí, quizá el sueldo, los beneficios sociales, pero cuando tú sales de un organismo vital, ahí te mueres. Ahí ya afecta toda tu vida. Es vital, por eso decimos, es vida o muerte. O sea, la iglesia pasa a ser algo de lo cual o estoy muerto. Así a ese nivel. O el dedo está en la mano y está unido al cuerpo, o el dedo pasa a ser un pedazo de carne podrida si está fuera de la mano. ¿Se entiende? No puede estar en otra mano, no puede ser usado para nada. Es el dedo que es un pedazo de un órgano muerto. Entonces, cuando la palabra de Dios habla de la iglesia como cuerpo, le está dando un toque muy, muy, muy profundo. ¿Sí? Entonces, fíjense, ya estamos acercándonos a la definición de lo que es la iglesia. Dice, Pablo compara la iglesia con el cuerpo humano en 1 Corintios 14, 17. Fíjense, vamos a verlo un poquito eso. ¿Estamos bien? Amén. Primera de Corintios 14, del 14 al 17. Y se lo leo. Fíjense lo que Pablo dice aquí acerca de la iglesia. 1 Corintios 12. Bueno, le está hablando a los corintios y les está hablando acerca de esto. Además, dice, fíjense, el 1 Corintios, capítulo 12, del versículo 14, dice así a partir. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Otra vez la idea del cuerpo. Si dijera al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si dijere a la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Dice, seguimos adelante hasta el 20, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Fíjense, cada miembro del cuerpo tiene una función diferente. Esto es el primer punto, lo vimos en del 14 al 20. Ningún miembro puede funcionar por su propia cuenta ni por sí solo, versículo 21.
La contribución de cada miembro es importante, versículo 21. Un cuerpo que funciona correctamente opera como una unidad, versículo 25 al 27. Un cuerpo que funciona correctamente opera como unidad. Quiere decir, hermanos, que la iglesia está constituida por personas salvas, personas que han sido salvadas, creyentes. Pasamos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Y por ser miembros del cuerpo de Cristo somos personas con una función dentro del cuerpo. ¿Sí? Entonces se nos va ampliando el diseño. Nosotros fuimos diseñados con una función, para una función dentro del cuerpo de Cristo. Y tenemos que descubrir, ver qué función tenemos dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cómo nosotros, fíjense, porque pregunto, en un cuerpo, ¿hay órganos que funcionan mal, sí o no? Sí. Sí, claro. Cuando tenemos un cuerpo, tenemos un órgano que funciona mal. Tenemos células en el cuerpo. Hay células que funcionan mal, que hacen... Fíjense, ¿saben que el otro día estaba leyendo un artículo, leí un libro hablando de todo este tema del cuerpo y la iglesia y haciendo una comparación? El autor comparaba, cuando una célula del cuerpo, que eso también puede aplicarse a nosotros, somos como una célula del cuerpo. Cuando una célula del cuerpo decide funcionar independientemente, haciendo las cosas que como decíamos, parece como que le hace lo que le parece. ¿Sí? La célula tiene que funcionar de una manera, obedecer una estructura, obedecer la cabeza, pero cuando la célula comienza a funcionar de una manera distinta al resto de las células para las cuales donde ella está, ¿saben qué pasa ahí? ¿Qué se produce? Cuando una célula es pequeñita, comienza a decir, yo voy a ir para el otro lado. No me someto a nada, yo hago mi vida, dice la célula. Así, médicamente parece así, parece como que hace eso. ¿Saben qué pasa en el cuerpo cuando algo pasa? Cuando eso pasa, ¿se están imaginando? Se produce un quiebre. Se produce algo más que un quiebre. Porque Se eso puede enferma. pasar. Sí, pero ¿qué enfermedad tiene? Podría ser cáncer. El cáncer, exactamente. El cáncer es ni más ni menos que células, se llaman células desleales. Se produce un cáncer. Se producen tumores y cánceres. Y contamina el resto. Y va contaminando el resto, porque también lo que pasa con la célula, que cuando toma una forma, se reproduce y se reproduce en la misma, con las mismas características. Fíjense qué importante esto. Por eso la palabra de Dios nos llama a trabajar en unidad, unidos con la cabeza que es Cristo, y tener mucho cuidado con tomar decisiones que solo nos importan a nosotros, que solo nos beneficie, solo mirando en mi propio bienestar. Y esto es algo peligroso, porque está bien, yo miro mi propio bienestar, pero estoy viendo si mi bienestar va a afectar el cuerpo de Cristo. Y si afecta el cuerpo de Cristo, ¿me voy a estar afectando yo mismo? Y yo pensando que me estoy haciendo un bien, estoy haciendo un mal al cuerpo de Cristo y me estoy haciendo mal a mí mismo. ¿Sí? Entonces el tema de mirar la iglesia como un cuerpo es algo muy, pero muy importante, ¿no es cierto? Entonces ese hermano representaría una célula cancerígena, correcto. Un hermano que es desleal, que está haciendo su voluntad, que no se somete, que no quiere obedecer los principios de la palabra de Dios, y que está dentro del cuerpo, que está dentro del cuerpo puede representar una célula cancerígena, ¿sí? Cuando se desvincula del cuerpo, por eso que normalmente lo que pasa es cuando una persona está en el sueño se desvincula del cuerpo, entonces
su vida va a ir de mal en peor, pero en sí no tiene un efecto en el cuerpo de Cristo, pero no tan nocivo como si estuviera dentro del cuerpo. ¿Se entiende? Ese es un tema que después vamos a ir hablando porque abarca mucho, por eso es que la palabra de Dios dice que debemos restaurar al hermano. ¿Sí? Nosotros tenemos una función de sanar la célula, o sea, de que esos miembros del cuerpo se perfeccionan y funcionen como órganos vitales y vivos. Entonces, por eso tenemos que los ministerios, nosotros nos ministramos mutuamente. ¿Sí? Y es por eso es que existe el ministerio de restauración, la disciplina correctiva, etcétera, porque la persona, el miembro del cuerpo de Cristo que está funcionando mal, se está afectando, no solo que está afectando al cuerpo de Cristo, se está afectando principalmente él o ella, ¿no? ¿Se va entendiendo lo que estamos viendo con respecto a la iglesia? Vieron que le estamos dando un toque, le estamos dando una visión muy bíblica y muy abarcativa de todo. Fíjense que todo lo que ustedes dijeron al principio está involucrado, porque lo que dijo Johnny, de los puntos del amor, bueno, es lo que así funciona la iglesia, obedecer a Cristo. Nelson dijo una organización, somos los redimidos, una misión. Todos hablaron de lo que debe hacer un cuerpo. ¿Sí? El punto es que lo que estamos definiendo bíblicamente como lo que es la iglesia de Cristo. Hay algunas cositas que quiero compartir. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario antes de seguir? ¿Estamos despiertos? Sí, señor. Amén. Amén. Bien. ¿Cuál es la función de la iglesia local? Muy bien. Bueno, la primera iglesia de la que habla la Biblia se organizó en Jerusalén. En Hechos 2, 41, 47 habla de los primeros cristianos en Jerusalén organizaron la primera iglesia cristiana del mundo con los siguientes propósitos. Antes de ver estos puntos rápidamente, quiero decirles, esto quizás requiere un estudio aparte, pero para más o menos decirles, la iglesia comienza, hubo un comienzo, la iglesia comenzó. ¿Cuándo comenzó la iglesia? Mientras los discípulos estaban con Jesús y Jesús estaba en la tierra, esos discípulos estaban siendo como un preámbulo de la iglesia, pero no eran la iglesia todavía. Los discípulos, los seguidores de Jesús, no estaba la iglesia constituida totalmente. Había una antesala de la iglesia, había muchas cosas similares, pero no era la iglesia en sí. Jesucristo muere y resucita, efectúa el pago de nuestros pecados, la obra redentora, resucita, se le aparece a los discípulos, aparece y luego les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 desciende el Espíritu Santo y todos los creyentes que estaban allí son investidos con el Espíritu Santo y allí comienzan a profetizar y comienzan a hablar y el Evangelio comienza a expandirse de manera que anunciaban a Cristo y todos estaban unánimes y ahora estamos viendo lo que hacía esa primera iglesia. El gran punto era que a partir de ese momento la iglesia estaba formada por personas que habían recibido a Cristo pero que tenían el Espíritu Santo morando en ellos. Dice la Biblia que el Espíritu Santo hace morada, nos sella, nos une, nos vincula con Cristo y nos vincula unos con otros. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que nos vincula unos por otros. Él es el que, el Espíritu Santo es el que nos unió. Fíjate qué importante esto, hermanos. Yo estoy unido a la iglesia por la obra del Espíritu Santo, porque hemos sido bautizados en un cuerpo, sumergidos en un cuerpo por el Espíritu Santo.
uno cree que, bueno, la iglesia, estoy ahí porque yo elegí la iglesia, me gustó la iglesia, me cae bien el pastor, me gusta la gente, nos llevamos bien, somos gente buena, le gustan las actividades, entonces yo elijo la iglesia. Bueno, en realidad humanamente, humanamente lo hacemos así, pero bíblicamente no es así. Bíblicamente es que Dios te insertó en la iglesia. Es el Señor y estamos unidos no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Es decir, Dios eligió quiénes íbamos a estar en esta iglesia y Dios eligió quiénes íbamos a estar juntos. Nos convocó el Señor. ¿No le parece? No, yo estoy unido en la iglesia porque me llevo bien con los hermanos. Bueno, hay algo de humano en eso, pero bíblicamente no. El Señor dijo, yo quiero que Wolf esté con José, y José esté con Pedro, y Pedro esté con William, y Edgardo esté con... Él lo hizo y el Espíritu Santo hizo la obra. Pero no fue mi voluntad, intervino tu voluntad, pero fue por sobre todo la voluntad de Dios. Miren qué importante es esto, ¿eh? Porque si Dios te unió a un hermano, Él te unió a ese hermano con un propósito. Porque Dios no hace las cosas, dice, bueno, muchachos, chicas y chicos, júntense y a ver, traten de llevarse bien y a ver qué pasa. No, Dios no hace las cosas así, bueno, tratan de ver qué pasa. No, Dios es el que nos vincula, nos une. En el vínculo de Cristo, dice la palabra de Dios. Somos el vínculo de Cristo, que Él lo hizo. Así como Él nos hizo nacer, Él nos vinculó en su iglesia, nos unió en su cuerpo. Claro que hay humanamente uno dice, pero yo encontré la iglesia, yo decidí, me gustó las actividades, me pareció buena la visión. Hay un montón de cosas que humanamente hacemos, pero tenemos que entender que por sobre todas las cosas, sobre todo eso, hay una voluntad suprema y superior en la que interviene Dios. Entonces digo, la iglesia no es mía, no es de Edgardo, es del Señor, y mis hermanos son hermanos que Dios los trajo y están unidos, y yo estoy unido a ellos por voluntad de Dios. ¿Sí? Esto es importante porque Él es el que formó el cuerpo. ¿Sí? Entonces el grupo de creyentes que estaban allí se reunían con estos propósitos. ¿Alguien tiene Hechos 2, 41, 47? Hechos capítulo 2. Si alguien lo encuentra por ahí. 41, 47. Del 41 al 47. A ver si lo podemos leer. Sí. Entonces, Hechos 2, 41, 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bien. Hasta el 47, ¿verdad? Sí, seguimos. Sí. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Muy bien. Perfecto. Bien. Ahí tenemos ahí nació la iglesia. Desde allí la iglesia de Cristo está avanzando y está creciendo y está siendo constituida, está siendo engrandecida, está creciendo desde allí, desde hace 2000 años, desde ese tiempo. Hechos capítulo 2, que nació con ese grupo de creyentes que hemos visto todo lo que hacían, la iglesia continuó creciendo.
A lo largo de la historia, sí, la iglesia pasó por periodos de oscuridad, por confusión, por ataques, persecución, engaños. La iglesia entró en periodos donde entraron engañadores, los creyentes se confundieron, empezaron a creer otras cosas, hubo divisiones, pasó por muchas tormentas a lo largo de la historia. Es interesante la historia de la iglesia, cómo fue, pero la iglesia en sí quedó siempre como un organismo viviente en el mundo, en el cual la iglesia de Cristo se manifiesta en el mundo a través, y escuchen esto que es importante, del cuerpo local de creyentes. O sea, los creyentes están reunidos, congregados como cuerpos, como iglesia local. Lo que nosotros somos hoy en la Iglesia Alianza Cristiana Misionera, somos una iglesia local, ¿sí? Que esto tiene las características de la iglesia de Cristo universal, como decimos, de todos los creyentes, de todo el mundo, de todos los tiempos, pero la iglesia está dividida, constituida en grupos locales, porque los creyentes se reúnen de acuerdo al lugar geográfico donde se ubican y a las facilidades que pueden tener para cumplir mejor la misión. Por eso se llaman iglesias locales, que ahora después lo vamos a ver más adelante. Pero ahora vamos a pensar en qué hacía la iglesia. Perseveraban en la doctrina. ¿Qué es lo que la iglesia hace? Persevera en la doctrina. O sea, la iglesia recibe, una vez que somos salvos, formamos el cuerpo de Cristo, tenemos que recibir las enseñanzas del Señor. La doctrina es la enseñanza de Cristo, la enseñanza del Señor a su pueblo, porque no podemos hacer las cosas como nos parece, tenemos que seguir lo que se llama, la doctrina significa enseñanza de los principios de que involucra quién es Dios, qué hizo Dios, qué plan tiene con la humanidad, con nosotros y con el mundo, ¿sí? Entonces, la doctrina de Cristo, ¿sí? Lo que segundo, el compañerismo entre todos, la comunión unos con otros, ahí lo vimos en lo que leyó William recién, la comunión y el compañerismo uno con otros, ¿sí? Esto la iglesia tiene que tener, un compañerismo, una unión, una amistad, una relación unos con otros. No es una escuela, una universidad, una facultad, donde uno va, aprende, estudia, se capacita y pum, se va y se olvida del mundo. No, hay una interrelación, porque somos un cuerpo, y nos tenemos que interrelacionar unos con otros, ¿sí? Entre paréntesis, hay iglesias donde no hay comunión unos con otros. Ustedes van personas, van a esas iglesias, misa, ¿no? Van, boom, boom, reza, papá, y se van a la casa, y si te he visto no me acuerdo. Y hay muchas congregaciones que funcionan así. La persona va, escucha un sermón, pum, se vuelve, y no hay comunión unos con otros. No funciona como cuerpo, ¿sí? La iglesia debe funcionar como un cuerpo. Entonces, para que funcione como un cuerpo, debe haber interrelación unos con otros. Ojo, la tendencia humana, nosotros, carnal, es decir, no, a mí no me gusta que se metan en mi vida, yo no me meto con la vida de nadie, yo solito, yo hago mi vida, yo escucho el sermoncito, voy, que me den lo que me gusta, que me den un buen mensaje y me voy, y que cada uno haga su vida. Bueno, lamentablemente ese pensamiento no es bíblico y no es lo que va a contribuir al cuerpo de Cristo, no es para lo cual Dios nos ha llamado, para la comunión unos con otros. ¿Está bien? Si no, no vamos a crecer y no vamos a funcionar como miembros del cuerpo de Cristo. Dice la intercesión en las oraciones. La iglesia lo que habíamos visto ya en las lecciones pasadas, la oración, todo lo que es la importancia de la oración de la iglesia, hablar con Dios. La observancia de las dos ordenanzas de Jesús para la iglesia, el bautismo, fueron bautizados, y la Santa Cena, el partimiento del pan. Vieron que leímos recién, el partimiento del pan significa el simbolismo de la unión que tenemos con Cristo a través del sacrificio de Cristo, ¿sí? El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos unió con Cristo. Estábamos desconectados de Dios, no salvos. Al ser salvos, venimos a estar en unión con nuestro Padre Celestial, Cristo Jesús, gracias al sacrificio de Cristo. Pero además estamos unidos vitalmente unos con otros, ¿sí? Entonces el partimiento del pan representa el cuerpo de Cristo, y el pan representa que somos un cuerpo en Cristo. Tomamos la copa, representa que todos hemos sido lavados con la sangre de Cristo, purificados, santificados con la sangre de Cristo. Somos
Y esto, cuando partimos el pan, lo que se hacía era, un pan lo partían entre muchos, simbolizando el sacrificio del cuerpo de Cristo, pero también representa que estamos unidos a Cristo y estamos unidos vitalmente unos con otros. Por eso es que muchas veces enseñamos que si yo estoy, si en el cuerpo de Cristo, si yo estoy unido a un hermano, pues miembro, y yo estoy en conflicto, en pelea, en enemistad con mi hermano, yo tengo que arreglar esa situación. Porque la enemistad, el conflicto, la pelea, estoy diciendo, Cristo me unió, pero yo me desuno. Cristo me unió, pero yo estoy en conflicto, yo tengo algo que me separa de mi hermano. Entonces, estamos siendo contradictorios, estamos contradiciendo el mensaje que estamos dando. Por eso decimos, tenemos que estar bien, cuando comemos el pan, tenemos que estar en paz con Dios, ¿sí? Diciendo, Señor, me apropio de tu perdón, de tu gracia, para que me perdones, me limpie de todo pecado, confesar pecado y tener actitud de si tenemos un conflicto, tener la disponibilidad, la disposición de resolver, porque no para llevarme bien, porque bueno, o decir, no me ofendió, pero me olvido. No. Tenemos que resolver las diferencias y procurar el amor unos con otros. Recuerden, somos un cuerpo, ¿no? No somos simplemente trabajadores que, como en una fábrica, en una oficina, y que uno chismorrea con el otro, uno critica al otro, pero todos trabajan en la oficina, todos hacen lo que dice el jefe y todo funciona bien, pero entre ellos están todas las patadas y bueno, la iglesia lo mismo. No, la iglesia no debe funcionar así. Debemos estar en paz y en comunión unos con otros. Por eso partimos el pan. Fíjense, hay mucho para hablar aquí, pero voy avanzando. La iglesia se reunía para ser testigos de la gracia y del poder de Dios. Muchas maravillas eran señales, y señales eran por los apóstoles. Fíjense, con lo que pasaba, la iglesia iba extendiendo su ministerio al mundo y las personas iban recibiendo el mensaje de salvación, pero se veían milagros. O sea, las personas eran sanadas, eran liberadas de demonios. Entonces, más personas venían al conocimiento de Cristo porque decía, aquí hay poder, ¿sí? Entonces, a través de la iglesia se ve el poder de Dios manifestado. ¿Amén? Dice, para la ayuda mutua, y estaban juntos los que habían creído. Se ayudaban unos a otros. Aquí quiero hacer una aclaración. Decía que vendían las propiedades y las repartían. Bien, nosotros no hacemos eso, ¿verdad? No le vamos a pedir a ningún hermano que tenga 2 carros que me dé uno, y a uno que tiene 5 camisas, o no vamos a tener un closet unitario para todos, ni una casa. No, hoy no hacemos esto. Hoy no repartimos los bienes nuestros como en ese tiempo se hacía. Ahora quiero explicar un poquito eso. Pero sí había un corazón de compartir las necesidades. Si había un hermano que estaba en necesidad, lo ayudaban y no permitían que ningún hermano tuviera necesidades básicas que no estuvieran suplidas. Había un ministerio de solidaridad con los hermanos. Eso, el ministerio social de la iglesia es muy importante. Estoy avanzando rapidito, pero no lo estamos haciendo de la manera como lo hacía la iglesia primitiva. Me van siguiendo, hermanitos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, lo voy a explicar brevemente, es un poquito extenso de explicar, pero en ese tiempo sí, las personas vendían las propiedades y las repartían. Quiero decirles, en ese tiempo, cuando la iglesia se creó, los creyentes de ese tiempo decían, el reino de Dios va a ser constituido en la tierra. Es decir, ahora el segundo paso es que Cristo venga a reinar en la tierra. Entonces, como ellos estaban pensando, según la revelación que tenían hasta ese momento, de que se iba a establecer el reino de Dios, era absolutamente innecesario que cada uno tuviera 3 casas y otro tuviera pobre. No, decía, bien, mientras esperamos que Cristo se instale en el trono para el reinar en el mundo, mientras esperamos ese tiempo, vamos a repartir nuestros bienes para que todos tengamos lo mismo, que nadie sea pobre ni rico, que seamos todos, tengamos todo lo necesario igual, porque total ya Cristo viene a reinar en la tierra, un reino visible terrenal. Ellos estaban convencidos de que ese reino iba a venir en ese momento, en poco tiempo,
En poco tiempo ellos pensaban que esa generación iba a ver el reino establecido. ¿Se entiende la diferencia? Ahora nosotros sabemos que Cristo puede reinar en cualquier momento, pero no decimos, bueno, puede ser ahora como puede ser dentro de 100 años, no sabemos el tiempo. Nosotros, por eso Pablo después les aclara y les dice, ocúpense de sus negocios, y entendemos que la obra de Dios, el plan de Dios fue revelado progresivamente de cómo iba a ser. Se fueron dando cuenta que el reino de Dios iban a pasar algunas cosas antes de que se estableciera ese reino, y no iba a venir tan inmediatamente como ellos pensaban en ese momento. Por eso es que la administración de los bienes era así, en esa primera iglesia. Por eso, hermanos, escuchen, lo que dice la palabra de Dios ahí en Hechos, que la iglesia repartía todos los bienes, era un tiempo de transición, no es para aplicarlo hoy. Hoy no podemos decirle, a ver, hermano, ¿usted cuánto tiene en la cuenta bancaria? $7.000, $8.000, bueno, ¿usted cuánto tiene? $8, bueno, repártale, vamos a repartir acá. No, no debemos hacer eso, porque esto lo hacían en la iglesia primitiva, cuando comenzó, y eso era transición, no es un principio para aplicarlo al día de hoy. ¿Sí? Por eso ninguna iglesia aplica esto, porque entiende que esto era porque estaba por establecerse. Ellos creían, según la revelación que tenían, creían que el reino se iba a establecer inmediatamente, en pocos tiempos. Nosotros sabemos que Dios ha revelado que antes de que se establezca el reino de Cristo van a pasar ciertas cosas. Entonces tenemos que ocuparnos de nuestras cosas, y cada uno puede tener las riquezas que quisiera tener y que Dios le permita para los propósitos que quiera, pero hay personas que tienen más riqueza, otros que tienen menos riqueza, y Dios nos enseña a administrar las riquezas, pero sí que tengamos un corazón solidario, ¿sí? Un corazón de no ver al hermano en necesidad y de ignorarlo, ¿sí? Esto es un principio. La iglesia tiene que tener un ministerio de ayuda, de solidaridad, cumplir ese propósito, ¿sí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? No, señor. No, estamos bien. Estamos bien. Bien. Alabar a Dios y brillar en la comunidad y salvar a las almas perdidas, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Verso 47. Era una iglesia que alababa a Dios, tenía favor con el pueblo, eran una iglesia que tenía ministerio, que ayudaba, que tenía un impacto dentro de la vida, de la sociedad, del mundo que los rodeaba, ¿sí? Entonces, Dios usaba mucho la iglesia. Fíjense que esto, muchas iglesias, denominaciones, no lo han entendido de esa manera y se han encerrado en sus propias actividades y hacia la comunidad no hacen nada. O sea, dicen, no, la comunidad está perdida, son los que no son creyentes, el mundo está en oscuridad y nosotros estamos acá a salvo, contentitos, calentitos, amándonos. Y bueno, no es lo para lo cual Dios constituyó la iglesia. Dios la constituyó para que seamos luz al mundo, no para que estemos encerrados mirando la tormenta desde adentro diciendo, oh, qué feo, qué oscuridad que hay. Sí, hay una oscuridad terrible afuera. Hay pecado, hay divorcios, hay abortos, hay drogadicción, hay tráfico. Y nosotros estamos para llevar el mensaje de salvación, al mundo, de esperanza, ganar personas para Cristo, mostrar misericordia, mostrar amor, mostrar gracia. Esa es la función de la iglesia, ¿sí? Y para eso Dios nos ha constituido como cuerpo, porque nos dio capacidades especiales. No todos son predicadores, no todos son evangelistas, no todos son maestros, no todos son siervos en cuanto a servicios. Nos dio distintos dones y capacidades. Y la prioridad más importante de la iglesia local es edificar, enseñar, capacitar y fortalecer a los santos. Efesios 11. Quiero terminar con esto. Efesios, si alguien lo puede leer, Efesios 4, del 11 al 16. Que aquí está una definición tremenda de lo que me encanta. Efesios 4, del 11 al 16. Fíjense. Dice,
hablando de él, él mismo constituyó, fíjense lo que habla de él, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él constituyó estas cosas, estas personas que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los presenta como hombres y mujeres que fueron constituidos por Dios. No que se organizaron para ver qué hacían, sino que Dios los constituyó. Así como Dios nos constituyó a cada uno de nosotros a ser miembros del cuerpo de Cristo y con una función, así Dios constituyó a estos hombres. Algunos pueden discutir, ¿existen los apóstoles todavía? Bueno, yo creo que los apóstoles hicieron el fundamento. Hoy, apóstoles como lo hubieron en el primer siglo, no hay. Pero bueno, estaban hablando de personas que fueron constituidas por Dios, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, la iglesia, los creyentes, somos los santos, ¿sí? Somos apartados para Dios, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense qué tremendo esto, dice, constituyó para perfeccionar a los santos. Esto es lo que estamos haciendo, perfeccionar a los santos, perfeccionarnos en fe, santificarnos, hacer la obra, la voluntad de Dios en nuestras vidas. Para eso fueron constituidos. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Fíjate qué tremendo, qué poderoso que es este mensaje en cuanto a la iglesia. No está diciendo, muchachos, tratan de reunirse en la iglesia cuando puedan, y si no sale algo más importante, vayan a la iglesia, ahí a cantar un ratito, y siempre y cuando no salga un trabajito, porque si sale un trabajito, no está diciendo eso las palabras de Dios. Lo que pensamos nosotros está totalmente... Pensamos que, bueno, voy a la iglesia si puedo, si tengo algo más importante que hacer no voy, si me congrego, si no me congrego, si descubro mi don, si no me descubro. Es como que lo tomamos muy livianamente. Pensamos que las cosas más importantes están fuera de la iglesia, en el mundo, en las cosas que hacemos. Ahí está todo lo más importante. Y no, hermano. No. La institución, el organismo, el cuerpo de Cristo es lo más importante que existe en la tierra. Es más importante que tu trabajo, que tu empresa, que tu estudio. Y todo lo que pase dentro de la iglesia va a afectar a tu mundo, al mundo ese que nosotros creemos que es nuestro mundo. Por eso, hermanitos queridos, el tema de la iglesia de Cristo es un tema muy importante que lo tenemos que tomar con mucha seriedad, hermanos. Cualquier cosa que nos desvincule, que nos debilite, que nos separe, que nos aleje, de la iglesia de Cristo es satánico. Y Satanás no te va a decir, deja de ir a la iglesia así tan fuertemente, va a decir, no, si estás bien, pero ya mucho a la iglesia no vayas. El otro día hablaba con una persona que me decía, sí, tengo que ir pastor a la iglesia porque hace mucho que no voy. Y a mí me suena eso, dice, sí, tengo que ir a ver a mi abuelo, a mi abuelo que está en el geriátrico, hace mucho que no lo veo, ¿no? Como diciendo, bueno, sí, hace mucho que no voy al restaurante ese a comerme una hamburguesa. No es así como debemos pensar en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si yo no me vinculo con la iglesia, si yo no estoy haciendo todo lo que, no soy parte de todo lo que tiene que ver con el cuerpo de Cristo, va a estar mal la cosa. Y Dios quiere que estés bien. O sea, Dios quiere lo mejor para tu vida. No te está ofreciendo una alternativa, te está ofreciendo la alternativa, el camino. No hay una cuestión si te gusta, si te cae bien. Es la vida, hermano. Hay un pastor que dice así, desvinculado de la iglesia es como desvincularte de Cristo. Es decir, el vínculo con Cristo, la vida con Cristo tiene que estar vinculada a la iglesia. Y es lo que muchas veces decimos, nadie puede decir yo estoy bien con el Señor y mal con la iglesia. No, estás mal con el Señor. Nadie puede decir yo estoy bien en la iglesia, pero con el Señor más o menos. Estás mal.
Por eso que el trabajo del Espíritu Santo es vincularte con la iglesia de Cristo. Dice en el 16, dice, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí, fíjense lo que dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Fíjense, no dice según la actividad del pastor, si es carismático, si es bueno, sino la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta es la idea central del propósito de Dios para cada creyente y con la iglesia. Es maravilloso, hermano. Lamentablemente, Satanás quiere dañar todo esto, haciéndonos pensar cosas equivocadas, etc. Pero la iglesia de Cristo tenemos que pensar qué es la iglesia desde la perspectiva bíblica. Cuanto más bíblico sea y más meditemos en esta verdad, el concepto de lo que es la iglesia va a ser cada vez más profundo, ¿sí? Porque todo lo que dijimos al principio está muy bien, pero añadámosle a ese concepto, bueno, bíblicamente, ¿qué es? Yo dije que era un lugar un centro de amor. Bueno, es un centro, un punto de amor. Bueno, ¿qué es el amor? El amor de Dios, el amor de los hermanos, pero que ese amor me está preparando para ser una persona activa en la iglesia. William dijo, sí, yo seguiría a Cristo. Perfecto. La iglesia es el lugar donde seguimos a Cristo. Si no seguimos a Cristo, no podemos hacer el propósito de Cristo. La iglesia es una organización, perfecto, es un organismo viviente en el cual yo soy un miembro activo, vivo dentro de la iglesia, que estoy vital. Yo dependo de otro hermano y otro hermano depende de mí. Lo elevo un poco más. La iglesia tiene una misión, dijimos, evangelizar, por supuesto. Si no estamos unidos, edificados en Cristo, creciendo, no vamos a poder cumplir esa misión. La iglesia, lo dijo Wolf, somos el cuerpo de redimidos, hemos sido salvados, comprados por la sangre de Cristo para un propósito. Que Cristo en nosotros nos transforme, nos edifique, nos santifique y nos lleve hacia cumplir la gran comisión. La iglesia somos nosotros, no es un lugar físico, lo dijo Paola, lo dijo William, no es simplemente un lugar de reunión, no es un edificio, es el cuerpo de Cristo vital, unido, con un mismo sentido, con un mismo propósito, donde Cristo reina en nosotros. Javier dijo templo, y esto va a requerir un tema aparte, porque esa palabra templo es muy, pero muy grandiosa, es poderosa, pero sí, somos un templo, pero no en el sentido físico, en el sentido espiritual, porque donde Dios reside se llama templo. Donde Dios habita se llama templo. Y fíjense esto, usted me va a decir, Dios está en todos lados y habita en todos lados. Es verdad, la omnipresencia de Dios establece que Dios está presente en todos lados, pero la diferencia es que Dios cuando reside y habita es cuando Él manifiesta su propia vida y su propio poder y todos sus atributos en esa casa donde Él decidió habitar, y es la iglesia, formada por ti, por mí, porque Él nos ha escogido para que seamos miembros de ese cuerpo glorioso. Amén. 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 Bien, hermanos, dejamos aquí.